Buenos días. Hoy vamos a presentar la segunda tutoría sobre el átomo y propiedades atómicas. Para comenzar, voy a recordar que en la parte del número uno, que era sobre la tabla periódica, cómo surgió, vimos que la contribución de Lavoisier, de Richter, de Berzelius, de Wegener y las triadas. Entonces, hoy vamos a iniciar esta conversación en términos de la tabla periódica, cómo cambia después de Mendeleev. Y ese trabajo se debe a Henry Moseley, que fue en 1913. Para hoy, entonces, nuestro contenido es hablar sobre el número atómico, las propiedades de los elementos, propiedades periódicas y la tabla periódica como tal. Comencemos entonces por decir que la química moderna, pues la tabla periódica, surge de Lothar Meyer, pero el que la publicó un año después y realmente predijo propiedades de los elementos fue Dmitri Mendeleev. Después de Mendeleev viene digamos, la época dorada de la física en términos de que la teoría atómica de Dalton se modifica al descubrir que el átomo tiene cargas positivas y negativas con un modelo que propuso Thomson. Después se dijo que ese núcleo era positivo y que los electrones estaban alrededor. Ese es el modelo de Rutherford. Y por último está el modelo precuántico, que es el que realiza Niels Bohr en 1913, perdón, donde propone un modelo planetario para el hidrógeno. Después ese modelo se modifica por Schrödinger, quien ya propone un modelo cuántico sobre el átomo. Entonces, Niels Bohr, que propuso un modelo atómico con base en su trabajo sobre el hidrógeno, se ve soportado por Moseley, quien en 1913 propone que existe un número atómico y el cual se asocia al número de protones de un elemento. Es decir, el número atómico es el número de protones y ese no cambia en los elementos. Él lo propuso a través de la transición electrónica entre los niveles de energía que tiene el átomo con respecto a los electrones. Entonces él miró esta gráfica representa esas transiciones que llaman transiciones K o L. Las transiciones K es cuando las transiciones se dan de los niveles más altos hacia el primer nivel de energía. Las líneas D, L son transiciones de niveles superiores hacia la 2 y también existe transiciones M, que son de los niveles superiores al nivel 3. La relación que encontró Moseley fue que si él colocaba el Z, el Z viene a ser nuestra Y aquí en este caso, el Z, o sea, el número de protones versus la raíz cuadrada de la frecuencia entendida como el componente de energía propuesto por Planck. Entonces, la relación directa entre esa frecuencia, que es relativa a la energía, me da a entender que hay una relación directa con la carga del protón. Entonces, él propone que en vez de masas atómicas se coloque la tabla periódica en términos de el Z, o sea, su número de protones. Y esa es la tabla periódica actual que tenemos eh, como referente. Una de las tablas que tenemos aquí es esta. Hay varias acá. Tengo cuatro tablas diferentes que están en línea, están en internet y las pueden buscar. Aquí aparece la dirección en la parte de abajo, la dirección donde se encuentra
la tabla, pues donde puedo encontrar esta tabla periódica. ¿Qué tiene de particular? Esta es la dirección. De particular tiene que si yo me ubico sobre un elemento, en este caso me ubico sobre el hierro, él me desplaza al lado izquierdo las propiedades que tiene. Todas esas propiedades son propiedades que han sido medidas, pero esas propiedades están mezcladas entre propiedades que yo mido del hierro con respecto a las propiedades que tiene como átomo. Son dos cosas muy diferentes. Como elemento o como estado agregado, el hierro es sólido, pero como átomo tiene unas propiedades diferentes. Y esas son las que se pueden predecir con los cálculos computacionales. Vamos a mirar otra tabla. Aquí tenemos otra que también se presta para uno mirar. Cuando uno coloca algún elemento de estos, él le va a traer toda la información, tal cual la tabla anterior. Esas son tablas que son en línea, es decir, están puestas a disposición en Internet. Pero también tenemos tablas que ya están relacionadas con sociedades de químicos, es decir, en este caso la ACS, esta que hay aquí, es la Asociación Americana de Químicos. Es, es un grupo que creó una tabla donde obviamente está toda la información sobre los elementos. Se puede buscar como la CSORG, educación, qué es química y tabla periódica. Y la última tabla periódica que tengo por este lado es una tabla periódica que es de la Real Sociedad de Química de Inglaterra, que es una de las más antiguas que hay. Bueno, todas estas tablas periódicas pueden dar información sobre los elementos y voy a compartir una en particular. Esta, por ejemplo, yo puedo llamar cualquier elemento y él me va a traer la información al lado izquierdo de la tabla. Es una tabla iterativa que se encuentra en internet y yo pues me voy a enfocar en información de el hierro. Voy a colocar como ejemplo para todo lo que voy a hablar sobre la tabla el hierro en este momento. Sobre propiedades macroscópicas, es decir, el punto de fusión, el punto de ebullición, el peso y la densidad y la conductividad térmica. Esas son propiedades macroscópicas que se miden en el laboratorio. ¿Listo? Entonces, voy a- voy a desactivar esta tabla y voy a compartir otro documento. Bueno, volvemos acá. Entonces, datos con información importante. Como dije que iba a hablar del hierro, el hierro, pues como tal, tiene varias presentaciones en sus datos. Uno es metálico, dos, tiene el número atómico que está acá y tiene su número másico. Nosotros podemos entender que en la tabla periódica hay una información que puede ser con respecto a un elemento de esta forma. Voy a decir que cada letra resume algo. En este caso, el Z es el número atómico. El A es el número másico. M puede ser el número de carga cuando es un ion. Y N es el número de átomos que lo constituyen
dentro de una sustancia simple. Ejemplo, el hierro es una sustancia que forma una estructura cúbica centrada en el cuerpo, donde aquí vemos que está compuesta por varios átomos, la estructura cristalina que lo representa. El número de átomos en esta celda es de 2. Enseguida vamos a mirar cómo esa celda me describe que tiene 2 átomos como tal. Las propiedades macroscópicas, o sea, medibles en el laboratorio, son propiedades físicas como el punto de fusión, es la temperatura, perdón, la temperatura de ebullición, de fusión, temperatura de ebullición, temperatura, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, temperatura crítica, la densidad como sólido, el coeficiente de expansión. Todas estas son propiedades que se miden, el calor de fusión, el calor de vaporización y el calor de sublimación. Los calores se representan con un delta de H. El cerito chiquito significa a una atmósfera de presión. Estas son propiedades medibles para la sustancia, es decir, como elemento. Sustancia básica es lo mismo que elemento. Es diferente a un átomo. También hay propiedades termodinámicas, o sea, estas son propiedades físico-químicas. Como propiedades físico-químicas, esas son las que se miden en el laboratorio. Ahora, fuera de esas propiedades, tenemos otras propiedades que son las que realmente vamos a describir como propiedades atómicas, que dependen del núcleo. Estas son dependientes del núcleo. Las propiedades dependientes del núcleo están entonces, como veíamos ahora, es el número atómico, que es este, y la masa, pero el número másico es distinto a la masa atómica. ¿Por qué? Porque esta es producto de todos los isótopos. Los isótopos, su abundancia relativa son los que me dan la masa atómica. Entonces, el isótopo se diferencia, por ejemplo, para el hierro. Voy a dejar aquí 4 hierros, donde voy a colocar su número atómico es 26. Todos tienen número atómico 26, porque es la misma clase de átomo. Y el número másico es diferente. Este es 54, este es 56, este es 57 y este es 58. El átomo de hierro, uno lo puede referir al número másico como hierro 58, hierro 57, con un guión separado. Esto quiere decir que estoy nombrando el isótopo, porque cambia su número másico. Otras cosas que están allí puestas es que el radio atómico, atómico tiene que ver con estas 4 definiciones, que es una propiedad propia relacionada con el núcleo. Entonces tenemos ya que una de las propiedades atómicas es el radio atómico. Esa es la propiedad que vamos a mirar ahora más adelante. Propiedades respecto a los electrones también se consideran propiedades periódicas. Entonces, como propiedad tenemos acá la electronegatividad, es una propiedad atómica, la afinidad electrónica y las energías de ionización. Las energías de ionización suceden cuando ese átomo
pierde electrones, entonces requiere una energía. Esa energía está aquí en electronvoltios. Ah, no, en joules por mol, perdón. Veamos ahora cada una de esas propiedades. Las propiedades periódicas entonces son cuatro. Vamos a ver cada una de ellas. Empecemos por la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que me indica a mí cómo el átomo puede ganar, es decir, en un enlace, cómo gana electrones, carga electrónica o no. En este ejemplo tenemos aquí el oxígeno. El dioxígeno tiene electrones compartidos. Electronegatividad, para mirarla, la electronegatividad del oxígeno es 3,44. Si yo hago una diferencia de electronegatividad, como son dos oxígenos iguales, la diferencia es cero. Luego, ese enlace se considera covalente, el enlace se considera covalente no polar. Cuando yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, la diferencia de electronegatividad es 0,98. Se considera un enlace covalente polar, quiere decir que la carga es mayor para el cloro que para el hidrógeno. ¿Eh? Y tenemos un enlace iónico donde esa diferencia es bastante alta. Es decir, es mayor de 1,7. Cuando es mayor de 1,7 o 1,8, esa diferencia, uno dice que es un enlace iónico. Entonces, la propiedad periódica como electronegatividad es un indicativo del tipo de enlace. Muy importante en propiedades como la solubilidad, puntos de fusión, de ebullición, reactividad, polaridad. Es importantísimo como la información de la electronegatividad cuando yo miro los enlaces. La última charla va a ser sobre enlace, justamente mirando más esta propiedad de electronegatividad. Tenemos que la otra propiedad que es el radio está relacionada cómo mido yo la distancia entre los núcleos. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, un cloro gaseoso donde el radio es covalente debido a que digamos así, los átomos están traslapados uno con otro. Cuando están traslapados, entonces podemos decir que tenemos eh, un enlace covalente. El enlace metálico es cuando yo tengo que los átomos son tangentes o tangenciales a otros, ¿sí? Entonces los átomos cuando son tangenciales decimos que es un radio metálico. Ahora, cuando tenemos dos moléculas o átomos tangenciales, pero que no tienen enlace, por ejemplo, si yo tengo una molécula de helio, un átomo de helio con respecto a otro átomo de helio, como ellos no forman enlace, ese radio se llama, sí, ese radio se llama radio Van der Waals. Entonces tenemos, en resumen, por ejemplo, esta de acá, el radio Van der Waals es el que está aquí en esta posición, cuando las moléculas se están tocando. Pero el radio covalente es entre los átomos que conforman la molécula. Esto entonces define lo que llamamos un radio atómico. El radio atómico entonces se refiere al radio covalente, al radio metálico, al radio Van der Waals y también el radio iónico que no está puesto acá. Como propiedades entonces tenemos que el radio para el hierro tiene un radio atómico empírico, tiene un radio, este sería el calculado que es el metálico, y hay otros radios allí puestos como el radio covalente y cuando tiene enlace sencillo, doble enlace, triple enlace. Vamos a mirar solamente cómo se calcula el radio metálico del hierro. Y para eso traigo esta figura. El hierro, como vimos ahora, es una estructura cristalina con que se llama BSC, es decir,
cúbico centrado en el cuerpo. ¿Qué tiene de particular? Es que la celda unitaria, por ejemplo, tiene, esto es un octavo de la esfera que lo compone, ¿cierto? Es decir, tengo ocho esquinas que tienen una composición de de un octavo de esfera. Pero la esfera del centro es una sola. Por eso es cúbico centrado en el cuerpo. Ahora, ¿cómo se halla o se determina ese radio atómico? Entonces, por difracción, una clase de espectroscopía, yo tengo que puedo hallar esa distancia empleando la dimensión que tengo acá en términos de este triángulo. Ese triángulo que acabo de mostrar allí es igualito a este que está. Entonces, la arista, esta tiene cuatro radios, porque este es un radio, aquí hay dos radios y aquí hay otro radio. Es decir, esa diagonal es igual a cuatro radios. Y esa diagonal en términos de la arista de la celda, o sea, esta es la arista, es igual a raíz de 3 sobre A. La celda unitaria, de acuerdo a esto, tiene en total dos átomos. Mediante la espectroscopía de rayos X, entonces se halla cuál es la arista. Y a partir de la arista puedo hallar yo el radio atómico, en este caso, radio metálico. Este sería el radio metálico. Bueno, eso es una forma. Entonces, hay varias estructuras cristalinas. Puede ser cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en la cara. Y también hay hexagonal compacto. Es decir, hay cuatro tipos de estructura que definen los sólidos que hay en la tabla periódica. Otra de las propiedades que existen como propiedad atómica, ya llevamos dos, radioatómico y la electronegatividad, es la energía de ionización y la afinidad electrónica. Estas son, en su mayoría, calculados a partir de métodos teóricos, es decir, de la química computacional. ¿Cómo entender entonces el, la energía de ionización? Supongamos yo tengo un átomo A en estado gaseoso. La condición es que sea estado gaseoso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un átomo. Un átomo no va a estar en estado sólido. Listo. Entonces, un átomo en estado gaseoso pierde un electrón, queda con carga más y pierde un electrón. Esto se llama energía de ionización. Es decir, cuando el átomo pierde un electrón, tiene una energía de ionización. Si él vuelve a perder, pongamos otro electrón, se llama una energía de ionización 2. Es decir, la segunda energía de ionización. Si este átomo neutro se gana un electrón, entonces decimos que este átomo con esa carga negativa tiene un proceso que se llama afinidad electrónica, es decir, recibe una carga extra negativa. Entonces, la energía de ionización es cuando tengo yo una carga positiva en estado gaseoso, mientras que la afinidad electrónica es cuando yo digo que ese átomo recibe un electrón en estado gaseoso. Esas son dos definiciones que me indican a mí si, si un átomo gana electrón, cómo se ve desde
la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica tiene ese dato que es una propiedad electrónica, pero está afiliada como propiedad atómica. Tenemos entonces que las energías de ionización, esta es una tabla donde está la energía de ionización, pueden observar que la columna de las Y es la energía de ionización como tal. Esa energía, todas son positivas, ¿sí? Y hay tendencias por grupos, es decir, hay unas tendencias que son particulares. Voy a coger un grupo, ver, un grupo es desde el litio hasta el neón, ¿sí? Eso es una tendencia que va aumentando. Tenemos otra tendencia que es, por ejemplo, de desde el sodio hasta el argón. Y así sucesivamente. Estas son tendencias dentro de la tabla periódica a través de los periodos. El periodo es el sentido horizontal de la tabla. Pero también hay una tendencia a través de la columna, o sea, del grupo, ¿sí? Esa tendencia a través del grupo se puede observar con, con la trayectoria que puedo tener de, por ejemplo, en los gases nobles. Puede mirar que los gases nobles van en este sentido. Esos son del grupo funcional, pues de la columna, no a de los periodos, ¿sí? Entonces, vemos acá tendencias en términos de cómo cambia la energía de ionización. Lo mismo sucede con las afinidades, pero las afinidades ya tienen una energía que puede ser negativa o positiva. La afinidad electrónica puede tener valores negativos o positivos. ¿Por qué? Porque hay elementos que son muy estables en términos de que acepten un electrón. Ejemplo de ello es el mercurio. Como lo vemos acá, el mercurio es el que tiene una energía de afinidad más baja. ¿Por qué? Porque él es estable y eso es lo que justamente hace que el mercurio, por ejemplo, tenga una propiedad también como átomo, que es que él es líquido. Las energías negativas, mire que aquí hay energías negativas y positivas. Las energías negativas quiere decir que aceptan muy fácil el electrón y los que aceptan muy fácil el electrón son los halógenos. Los halógenos son los que más fácil aceptan un electrón. Eso es parte de su afinidad, es decir, no requieren tanta energía. Como resumen entonces de propiedades periódicas, tenemos que las propiedades periódicas son el tamaño atómico, o sea, el radio atómico, que es este de acá. Este de acá. Este es el radio que aumenta de arriba hacia abajo en el grupo y en el periodo. Y también tenemos que aumenta de derecha a izquierda. Las otras propiedades son opuestas a estas dos tendencias, es decir, la energía de ionización, la afinidad electrónica, y aquí falta la afinidad, perdón, la electronegatividad. La electronegatividad van en el mismo sentido. Sí, van en el sentido de la misma ionización y afinidad electrónica.
Listo. Entonces tenemos que esas son tendencias dentro de la tabla periódica en términos de grupos y periodos, y por eso ya la tabla se llama periódica, es decir, hay tendencias allí que en términos de estas cuatro propiedades atómicas. También dentro de la tabla tenemos algo que es la caracterización de los elementos como metálicos y no metálicos, que eso es lo que se coloca aquí como transversal de una esquina a otra. El más metálico de todos es el del tamaño atómico más grande, mientras que el más pequeño de todos es el menos metálico. En este caso hablamos de, hablamos de los halógenos. Bueno, por último, en la Universidad de Antioquia tenemos una tabla periódica que es de este tipo. Esta tabla periódica es grande, es del tamaño de dos computadores de 15 pulgadas. Esa tabla, pueden mirar arriba, tiene que es para sustancias elementales. Dice sustancias elementales porque sustancias elementales, me refiero a esta de acá arriba, porque estoy hablando de ella como las propiedades de átomo, ¿sí? Sustancia básica. Mientras que la de abajo, ¿sí? Esta de abajo me está hablando de una sustancia simple. ¿Cuál es la diferencia? La sustancia básica es lo que llamamos elemento, pero la sustancia simple es lo mínimo que yo encuentro de esa sustancia. Por ejemplo, yo puedo encontrar el helio como átomo en la tabla periódica, ¿sí? El helio es un átomo, pero tengo moléculas de nitrógeno o moléculas de fósforo o moléculas de oxígeno, ¿sí? Son sustancias simples, es decir, la mínima cantidad que encuentro. Puedo tener también sólidos, pero el sólido se representa de otra forma. Yo tengo el sodio y tengo que es sólido y tiene N átomos, ¿sí? Entonces, la estructura cristalina de ese sólido está puesta aquí como parte de la sustancia simple. Estas son las estructuras cristalinas que yo mencioné ahora. Por ejemplo, el cúbico centrado en el cuerpo es una de esas estructuras cristalinas. Entonces, esta tabla presenta la información que es relativa a elemento y la que es relativa a los átomos constituyentes. Eso pues es todo por hoy. Y la tabla periódica es una tabla elaborada por cuatro profesores que, que hay en este momento. Uno de ellos está en la universidad, otro en la Escuela de Ingenieros, y ha sido un trabajo que siempre se ha mejorado. Quiero agradecerles entonces la asistencia a este tutorial corto sobre propiedades atómicas que son las que realmente le dan forma a la tabla periódica. En la próxima vamos a hablar sobre otras propiedades que están relacionadas con la tabla, pero ya tienen que ver con los conceptos físicos de números cuánticos. Agradezco mucho la atención. Gracias.